El doctor Aldo Vázquez Ríos, conocido por todos ustedes, ya que recientemente ha asumido, hasta el año pasado, cuando terminó la gestión gubernamental anterior, la condición de ministro de Justicia y Derechos Humanos. El doctor Aldo Vázquez Ríos estudió la carrera de Derecho en la Universidad San Martín de Porres, realizó estudios de doctorado en la Universidad de Deusto, en Bilbao, el País Vasco, en España, y obtuvo el grado de doctor en la Universidad Complutense. Actualmente él desempeña la condición de vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Doctor Aldo Vázquez Ríos, le damos la más cordial bienvenida a Referente Jurídico. Un gusto estar con usted, doctor Pacheco, encantado. Gracias por su presencia. Doctor, la población ha escuchado en estos últimos años, y bueno, yo particularmente, con mis poquito más de 4 décadas de existencia en este planeta, recuerdo que ya se hablaba de reforma judicial desde que retornamos al proceso democrático hacia los años 80, donde han habido algunos intentos. Luego la década de los 90 también tuvo su propia experiencia sobre el particular, y luego vinieron otros intentos más, donde recordamos el tema del Seriajús, por ejemplo, claro, ¿no? Y el Plan Nacional. Así es. Cuéntenos un poquito cómo se ha desarrollado la historia de la reforma judicial, digamos, en las últimas 3 o 4 décadas en el país. Sí, efectivamente, la demanda en relación a la reforma del sistema de administración de justicia en el Perú no es nueva. El nuestro es un país de injusticias ancestrales, y no es extraño por ello que la sociedad haya reclamado de modo persistente una justicia que sea célere, que sea transparente, que sea eficiente. Me remontaré a los años 70, en que el régimen militar de entonces quiso hacer también una reforma de la justicia y constituyó un Consejo Nacional de Justicia, que es el Consejo Nacional de la Magistratura de nuestros días. Pero claro, era un consejo donde los integrantes eran designados por el régimen de facto. Y por supuesto eso suponía un control por parte del gobierno respecto de la designación de los magistrados. No podía ser esa una reforma democrática, no lo fue en absoluto. Ya con la Constitución del año 78-79, la Constitución del año 79, que sucedió a la Asamblea Constituyente de los años 78-79, se creó el Consejo Nacional de la Magistratura. Y esto supuso también un empeño, de alguna forma, por reconducir los procesos de designación de los magistrados. Y aun cuando el sistema mejoró respecto de, me refiero al sistema de designación de magistrados, mejoró respecto de lo que había ocurrido con la Constitución anterior, donde requerían incluso de una validación política en el Congreso de la República. Sin embargo, tampoco fue suficiente. Y no fue suficiente porque, como usted bien lo ha dicho, una reforma del sistema tiene que ser una reforma integral. No es solamente una reforma de un órgano del sistema, sino una reforma integral. El Seriajús es seguramente el empeño reciente de mayor valía. Este Seriajús, quienes recordarán algunos el significado de este acrónimo, ¿no? Era la Comisión Especial de Reforma Integral de la Justicia, ¿no? Y estuvo integrado pues, por grandes personalidades, por grandes figuras del derecho y de la vida pública. Y el Seriajús hizo una serie de planteamientos respecto de la necesidad de la reforma de este sistema de administración de justicia. Desde entonces, sin embargo, si bien han habido propuestas valiosas, no ha habido un enfoque articulado, integral, en relación a la reforma del sistema de la administración de justicia. Y es muy importante entender la necesidad de esta reforma. Permítame dar algunas cifras que pueden ser útiles para la comprensión de la magnitud del problema. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el Perú muy serios problemas de corrupción. Los estudios de Alfonso Quirós, historiador de la corrupción. La historia de la corrupción. La historia de la corrupción en el Perú, fallecido él hace poco más de 2 años.
establecían que históricamente, desde la colonia, el Perú había perdido cada año el equivalente al 2% de su Producto Bruto Interno como consecuencia de la corrupción. En esa cifra coincide la Contraloría General de la República, estudios de Transparencia Internacional. Ese monto aplicado a la fecha equivale a unos 4.000 millones de dólares, es decir, el 2% del Producto Bruto Interno del Perú, que bordea más o menos los 200.000 millones de dólares, representa unos 4.000 millones de dólares. Que se queden en los bolsillos de alguien. De los corruptos, ¿no? Ahora, la inseguridad ciudadana, según estudios de Juan Mendoza de la Universidad del Pacífico, le representa al Perú otro costo muy alto, alrededor del 3% del Producto Bruto Interno, es decir, unos 6.000 millones de dólares. Y puedo continuar con las cifras. El Banco Mundial hizo un estudio, por ejemplo, respecto de cuánto es lo que pierde el Perú por la inhibición de las inversiones. Y se estima más o menos un 2% del Producto Bruto Interno, es decir, hay un 20% en la retracción de las inversiones por falta de credibilidad en las instituciones. Ese 20% de retracción de la inversión privada significa un 2% del Producto Bruto Interno, es decir, 4.000 millones de dólares más. No quiero aturdir con las cifras, pero si sumamos, esto significa que el Perú pierde unos 7.000 millones de dólares por falta de confianza en las instituciones, por inseguridad ciudadana, por corrupción. Anualmente. Anualmente. ¿Cuánto de esto tiene relación con un sistema de administración de justicia que no es percibido de modo suficiente como un sistema eficiente, honesto, transparente, célere? Entonces, yo diría que estos son datos fundamentales para comprender cómo es que hoy día es de la mayor relevancia afrontar la necesidad de la reforma del sistema de administración de justicia. Nuestro país ha vivido varias oleadas de transformaciones, de reforma. En los años 90, el Consenso de Washington, que significó establecer grandes equilibrios macroeconómicos. Más adelante, en los años 90, a partir de las políticas de la CEPAL sobre transformación productiva con equidad, hubo un gran empeño en políticas sociales. Luego, el enfoque del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre generación de capacidades ha incidido en años más recientes en el tema de salud y educación. Creo que hoy día requerimos de una cuarta oleada de reformas que tiene que ver con la reforma de las instituciones, y dentro de las instituciones, sin duda, hay que pensar en este sistema complejo que es el sistema de administración de justicia, que encabezado por un poder del Estado, por el Poder Judicial, que no puede permanecer incólume ante los cambios de los tiempos y ante las demandas ciudadanas. Y ahora uno de los graves problemas que ha tenido este proceso de la reforma judicial ha tenido que ver con el hecho de que las reformas siempre son exógenas al Poder Judicial, es decir, no son propuestas internas de quienes conocen el problema desde dentro, sino más bien desde fuera, ¿no es cierto?, donde el elemento político partidario generalmente ha sido un elemento fundamental en la introducción de algunas propuestas sobre este sistema de administración de justicia, ¿no? Ha sucedido durante la dictadura militar, durante los gobiernos democráticos breves entre el 80 y el 90, luego durante la década de los 90 con el quiebre también del sistema democrático, y luego lo que ha venido por delante. ¿Cuánto en consecuencia de la propuesta de los propios actores del sistema de administración de justicia, es decir, de los jueces que conocen la problemática, se ha tenido en consideración a la hora de la elaboración de las propuestas de reforma judicial? Bueno, yo creo que faltan propuestas de reforma en relación al sistema de administración de justicia. Y creo que es por esto importante comprender que estamos ante un sistema donde el Poder Judicial, por supuesto, es una columna central, pero es un sistema complejo,
compuesto por el Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional, Academia de la Magistratura, Policía Nacional, Ministerio de Justicia. Es un sistema complejo y por lo tanto todos los actores que forman parte de este sistema tienen por supuesto que tener intervención en lo que se refiere a las propuestas de reforma de las que seguramente tendremos oportunidad de hablar todavía en el próximo bloque. Sí, claro que sí. Vamos a hacer entonces ahora un breve alto para poder continuar con esta interesante conversación, ¿le parece? Muchas gracias. Ok, vamos entonces a la primera pausa comercial y ya regresamos en Referente Jurídico. Estamos de retorno en Referente Jurídico, estamos conversando con el doctor Aldo Vázquez Ríos. El tema del día de hoy es la reforma judicial. Doctor, ¿en qué consistió este Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia del Seriajus? Sí, el Seriajus hizo una tarea muy relevante en los primeros años de este siglo, 2003, 2004. En abril del 2004 presentó un informe y una propuesta para la reforma del sistema de administración de justicia que incluía la puesta en marcha de un nuevo Código Procesal Penal, el establecimiento de módulos integrados de administración de justicia, de tal manera que en los distritos o en las zonas alejadas, en ciertos módulos, puede operar conjuntamente el Ministerio Público con el Poder Judicial y con la Policía Nacional. También se hicieron una serie de propuestas sobre la autonomía de los jueces, sobre la necesidad de alcanzar un 100% de titularidad entre los jueces del país. Es decir, un conjunto de propuestas que por supuesto se han ido incorporando progresivamente, que han sido además muy útiles para mejorar el sistema de administración de justicia en nuestro país, pero que sin embargo requieren hoy día, yo diría, de un nuevo impulso. Sí. El empeño de la Seriajus, que se consolidó en sus propuestas de abril del año 2004, ha sido también renovado por otras instancias, por ejemplo, el Plan Bicentenario de CEPLAN, ¿no? Que apunta a que lleguemos al 2021 con una justicia también renovada. Es decir, el Plan Bicentenario es un plan para todo el país, pero donde uno de los componentes es, por supuesto, el tema de administración de justicia. El Acuerdo Nacional también coincide en la necesidad de hacer todavía algunas otras reformas en materia del sistema de administración de justicia. Pero yo diría que hay puntos pendientes que deben ser afrontados. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos nosotros el tema muy actual del Consejo Nacional de la Magistratura. Con el proyecto que se acaba de presentar el 28 de julio. El presidente de la República anunció en su mensaje ante el Congreso de la República el 28 de julio último que estaba presentando un proyecto al Congreso para modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Más allá, por supuesto, de las críticas a la propuesta. La propuesta supone que haya un representante del Poder Ejecutivo y otro del Congreso, junto con uno del Poder Judicial y otro del Ministerio Público, de tal manera que estos cuatro designen a un quinto y entre los 5 consejeros cumplan la función constitucional propia del Consejo Nacional de la Magistratura. Más allá de la propuesta, personalmente he tenido ya oportunidad de expresar mi desacuerdo. Yo no creo que el Consejo Nacional de la Magistratura deba tener representantes del Poder Ejecutivo o del Congreso de la República. Que además no es la tradición constitucional. No. Desde el 79 y el 93 siempre ha sido un órgano autónomo, más bien alejado del poder político y fáctico. ¿Qué es lo que se ha querido, ¿no? Es decir, que el Consejo Nacional de la Magistratura sea verdaderamente un órgano constitucional autónomo y distante de los poderes propios de la vida pública, de la vida política. Pero más allá del debate en torno a la propuesta, está claro que necesitamos un sistema mucho más transparente en la selección y en la designación de los jueces y fiscales del país. Y la ratificación también. Y la ratificación y la sanción, ¿no? Entonces, hay ahí un ámbito de la reforma que hay que discutir con rigor.
Otro ámbito tiene que ver, a mi juicio, también con la defensa jurídica del Estado. Otro tema muy vigente. El de las procuradurías. ¿No? Las procuradurías, ¿no? Los amigos que nos ven en la televisión saben que los procuradores son los abogados de parte, pero de una parte muy singular que es el Estado. Entonces, intervienen en juicio en defensa de los intereses del Estado. Hay también algunas propuestas, algunos proyectos de ley para darle autonomía constitucional a la defensa jurídica del Estado. Es también un tema que hay que discutir. Personalmente estoy en desacuerdo con que la defensa jurídica del Estado sea parte del Poder Ejecutivo. Sería casi, ¿no?, como crear también otro ministerio así público. Así es. Crea ese tipo de dificultades. Lo que ocurre es que en nuestro país algunos mentores de esta tesis confunden las procuradurías que hay en otras latitudes, que hay en otros países, incluso de la región, pero que no cumplen función de defensa jurídica del Estado, sino que cumplen función de ministerio público. Así es. Entonces, como en Argentina o en México, por ejemplo. Así es, en México, en Brasil, en fin, hay varios países donde cumple ese tipo de función, o a veces función de defensoría del pueblo. Además. Pero en el caso de nuestro país, la Procuraduría es defensa jurídica del Estado y supone la inmediatez, principio de inmediación, es decir, tiene que haber una relación directa entre el que defiende y el cliente, que en este caso es el Estado y cada una de las reparticiones del Estado. Sí. Pero es también un ámbito que hay que afrontar, porque las procuradurías sobre alrededor de 3,5 millones de procesos judiciales en marcha en nuestro país, se estima que las procuradurías intervienen en más de 500,000. Entonces, estamos hablando de un componente muy importante también del sistema. Además, con el agregado que cada uno de esos 500,000 expedientes de los que participan las procuradurías suelen tener honda repercusión pública, como lo estamos viendo en estos días en relación a los temas de corrupción. Así es. En fin, otro ámbito muy importante para la reforma tiene que ver con uno que nos es muy caro a quienes hemos laborado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y es el del acceso a la justicia, y por lo tanto la defensa pública, ¿no? El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y eso no muchos lo tienen muy presente, interviene directamente en centenares de miles de procesos. Así es. Cuando yo tuve el honor de conducir el sector, eran cerca de 400,000 procesos en los cuales intervenía la defensa pública. Y además de manera exitosa. Así es. Un ejército de abogados puestos a disposición del pueblo. Y al servicio de los más pobres. Así es, ¿no? Es decir, de quienes ordinariamente están privados de su acceso a la justicia. Entonces, ahí tenemos también un componente muy importante para la reforma. Y no podemos olvidar un cuarto componente. Sé que en la segunda parte de este programa estará el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, el doctor Vázquez Anosa. Ese es un componente muy importante también de la administración de justicia, porque no podemos ignorar que tenemos en las cárceles del país más de 80,000 presos. Sí. Y la mitad de ellos prácticamente sin condena. Esa es la parte escatológica del problema que a veces no se quiere tratar y que nadie quiere tratar, ¿no? Así es, y que hay que afrontar también, ¿no? Y que hay que afrontar, sí, definitivamente. Y que hay que afrontar. Entonces, ahí hay una serie de ámbitos que son sustanciales para afrontar una reforma del sistema de administración de justicia. Lo que quiero decir, en definitiva, es que no se trata solamente del ámbito estrictamente judicial, del Poder Judicial o del Ministerio Público, donde sin duda hay también un aspecto clave que tiene que ver con la interoperabilidad, que sería, diríamos, un quinto ámbito muy importante para afrontar la necesidad de la reforma del sistema de administración de justicia. Pero entonces tenemos ahí cuando menos 5 espacios sobre los cuales tenemos que discutir con rigor, tenemos que discutir con seriedad, y para eso es necesario que haya un nivel de coordinación entre los titulares de las instituciones que componen el sistema de administración de justicia. Y sin mezquindades, además. Sí, y yo quiero celebrar por eso que la ministra de Justicia y Derechos Humanos, la doctora Marisol Pérez Tello, que es además una persona por la que tengo el mayor aprecio y la mayor gratitud, porque valoro mucho su gestión, pero ella ha tenido el acierto de continuar determinadas políticas que ya se estaban desarrollando en gestiones anteriores. Y un punto que ella ha rescatado y que yo felicito vivamente
es la presentación al Congreso de la República. El Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso de la República un proyecto de ley que nosotros dejamos como anteproyecto, ¿no? El anteproyecto para la creación de un Consejo de Coordinación del Sistema de Administración de Justicia. Esto es vital, esto es clave. Claro. Porque no pueden haber políticas nacionales en materia de justicia si no hay un nivel de coordinación entre los titulares de las entidades que componen el sistema. Y el Acuerdo Nacional por la Justicia podría ser el germen de ese consejo. El acuerdo lo es, ¿no? Lo es en gran medida, ¿no? Ya han habido otros gérmenes, como por ejemplo el Consejo Nacional de Política Criminal, que le toca presidir a quien ejerza la titularidad del Ministerio de Justicia. También la Comisión para la Implementación del Código Procesal Penal, o los programas de mejoramiento del sistema de administración de justicia con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Todos estos han sido espacios de coordinación entre los titulares del sistema de administración de justicia, pero han sido espacios orientados a aspectos específicos, por ejemplo, la política criminal, por ejemplo, cierto tipo de obra pública para beneficio de alguna de las instituciones del sistema, o la implementación del Código Procesal Penal. Pero tenían agenda limitada. Necesitamos un consejo que le dé continuidad a este Acuerdo Nacional por la Justicia y que le permita, sobre todo, establecer políticas de mediano y de largo plazo con metas perfectamente identificables y cuantificables, de tal modo que en conjunto el sistema pueda articularse y pueda lograr esa sinergia que hasta ahora no ha podido alcanzar. Doctor, antes de que el tiempo se nos vaya, quiero formularle dos preguntas y le ruego por eso que tratemos de ser lo más precisos en las respuestas. Primero, ¿en qué medida ha contribuido la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de manera progresiva en el país con la reforma judicial? Bueno, mi impresión es que en un espacio muy sentido por la población como es la justicia penal, ha logrado mayor celeridad. Claro, sin embargo, ahí todavía hay una deuda con la ciudadanía, una deuda por parte de todo el sistema, y esa deuda es la plena vigencia en Lima. Todavía el Código Procesal Penal no rige plenamente en Lima. Claro, porque aquí hay un dato un poquito engañoso, ¿no? El Código rige en poco más del 98% del territorio nacional, pero al no estar vigente en Lima, donde se encuentra más del 50% de la carga procesal, entonces la reforma pues está a mitad de camino. Aunque es verdad que en determinados delitos sí ya rige también en Lima, ¿no? Pero aún así está claro que hay una deuda pendiente, porque el nuevo Código Procesal Penal, como sabemos bien, significa una mutación, un cambio desde una justicia basada en la documentación, en el papeleo, ¿no? Los trámites farragosos y lentos, a una justicia que se sustenta en el debate oral, ¿no? En la oralidad. Y eso acelera el proceso y lo hace también más transparente. Entonces yo diría que esa es una pieza muy importante de una reforma del sistema de administración de justicia. Pero de todas maneras este proceso terminará de consolidarse a un mediano y largo plazo, porque no es un proceso inmediato de cambio del día de hoy para mañana, ya cambia todo. Es verdad que hay ahí un problema que tiene que ver con la disponibilidad de recursos, ¿no? Nuestro país dedica pocos recursos a la justicia. Y nos equivocamos cuando dedicamos pocos recursos a la justicia, porque como hemos visto antes, la falta de éxito del sistema de administración de justicia puede estar correlacionada con pérdidas enormes para el país, como las que hemos mencionado en el primer bloque. Entonces, claro, el Poder Judicial tuvo en el 2016 un presupuesto de 1.800 millones de soles aproximadamente, sobre unos 134.000 millones de soles del presupuesto general de la República, y representó un porcentaje sensiblemente bajo
para atender todas las necesidades de la justicia en el Perú. En la Constitución del 79 se establecía un monto específico, se establecía, ¿no? un porcentaje específico, ¿no? Sí. Y en varios países se establece un porcentaje a partir del cual el propio Poder Judicial puede disponer de sus recursos con autonomía. Y es también otro aspecto que habría que discutir, pero tal vez ya no solo como recursos asignados al Poder Judicial, sino también al conjunto del sistema, tanto al Poder Judicial como a cada una de las instituciones constitucionales autónomas que componen este mismo sistema. Así es. La segunda y última pregunta. Usted ha tenido un paso breve por el Ministerio de Justicia en condición de ministro, pero ha sido un paso exitoso realmente, incuestionable, impoluto. Si el destino le volviera a dar a usted la ocasión de asumir esa cartera, ¿por dónde comenzaría usted de estas 5 propuestas que ha lanzado para la reforma judicial? El primer paso para poder lograr iniciar y consolidar la reforma judicial tan anhelada en el Perú. Yo creo que hay 3 temas muy relevantes en el sector justicia, aunque están mutuamente vinculados entre ellos. Uno es, sin duda, la reforma del sistema de administración de justicia. Un segundo tema vital es el acceso a la justicia. Yo creo que hay que fortalecer la defensa pública. En el Ministerio de Justicia hay actualmente una Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia. Yo pienso que debiera ser un órgano autónomo dentro del sector, un organismo público autónomo dentro del sector. Como una superintendencia, como la SUNAR, más o menos. Superintendencia, efectivamente, ¿no? Que garantice acceso a la defensa de aquellos que están privados por falta de recursos. Y un tercer ámbito, sin duda prioritario, es el de la reforma penitenciaria, ¿no? Y ahí el tema clave es la sobrepoblación penal, ¿no? El doctor Vázquez Anosa seguramente tendrá mucho que decir y mucho más que yo porque conoce en profundidad el tema, pero ahí hay una sola vía y esa vía es la ampliación y remodelación de los penales del país, porque construir penales es muy caro. Le puede costar al Perú unos 6.000 millones de soles el cubrir la brecha que en este momento tenemos. Y mientras hayan penales sobrepoblados, es imposible hacer reinserción de los internos a la sociedad, es imposible tener un control efectivo sobre los penales. Efectivamente. Bueno, el tiempo nos ha ganado, doctor, pero este tema tiene para más y definitivamente vamos a convocarlo nuevamente para poder seguir conversando de este interesante tema que es además preocupación de todos los peruanos, la reforma judicial. Le agradecemos mucho por su colaboración con Referente Jurídico. Muchas gracias a ustedes, encantado de saludarlo. Bueno, vamos ahora entonces a